Todos en el cole estudiamos aquello de que teníamos 22 pares de cromosomas más los cromosomas sexuales, X e Y. Si los cromosomas son XX, enhorabuena, es una niña. En cambio, si son XY, es un niño. Pero, ¿es todo así de sencillo? La respuesta es no. Aunque todo parezca lo mismo, hay que diferenciar tres conceptos. Por un lado, el sexo biológico, XX o XY. Por otro lado, la identidad de género, que es cómo te identificas, si lo haces con un chico, o con una chica, o con los dos, o con ninguno. Y por último, la expresión de género, el cómo te expresas frente a la sociedad en cuanto a la forma de vestir, de moverte, de hablar, etc. Y no tiene por qué estar vinculado ni con el sexo biológico ni con la orientación sexual. Entonces, estas dos cosas de aquí, los cromosomas, ¿son los que determinan quiénes somos? Sí y no. Determinan el sexo biológico y hoy vamos a hablar de cómo lo hacen. Hace muchos años, Aristóteles creía que cuanto más calor hubiese durante el sexo, más posibilidades había de tener un niño. Más tarde, Anaxágoras creía que el semen que venía del testículo derecho producía niños y el que venía del testículo izquierdo producía niñas. Por contra, también se creyó que el óvulo del ovario derecho produce niños y el del izquierdo niñas. Incluso se ha llegado a creer que la forma en que se alimentan las mujeres embarazadas determina el sexo del bebé. De hecho, algunos artículos en revistas no tan antiguas siguen hablando del tema. Por ejemplo, dicen que cuanto más calórica sea la dieta de una mujer embarazada, más posibilidades hay de tener un niño. Y entonces, cuanto menos calórica sea la dieta, más posibilidades de tener una niña. Quizá exista alguna relación, pero la relación no implica que sea la causa. Al final, después de muchos años, se llegó a lo que hoy en día conocemos. La madre, como solo tiene cromosomas X, será esto lo que transmitirá a sus descendientes. Y el padre, como tiene cromosomas X y cromosomas Y, podrá transmitir uno de los dos a su descendencia, determinando el sexo. Vale, pero entonces, ¿por qué si los dos cromosomas son iguales es niña y si son diferentes es niño? Digamos que el cromosoma Y es el determinante. Si no está este cromosoma, independientemente de cómo sea el resto, X0, XX, XXX, el desarrollo será femenino. En cambio, si está el cromosoma Y, independientemente de cuántos cromosomas X haya, XY, XXY, etc., el desarrollo será masculino. Se activará el interruptor que producirá el desarrollo masculino. Pero, ¿qué tiene este cromosoma para que sea tan importante? En 1991 se descubrió un gen que solamente está en el cromosoma Y, el gen SRY, y es quien lo cambia todo. Digamos que la forma basal del cuerpo es la de la mujer. El desarrollo normalmente es el de la mujer. Y a no ser que haya alguna orden que diga lo contrario, el desarrollo del feto será ese. Pero si está este gen dentro del cromosoma Y, el gen SRY, este irá a buscar a otro gen que está en el cromosoma 17, el gen SOX9, y juntos activarán las vías que llevarán al desarrollo masculino. Así empezarán a cambiar los genitales, empezando por los testículos. Una vez formados, se segregarán dos hormonas principalmente que serán las encargadas del resto del desarrollo para que se produzcan los caracteres masculinos. Una de estas hormonas es la testosterona. Sin testosterona, aunque los testículos ya se hayan formado, se producirá el desarrollo femenino. Esto es lo más común en los humanos. Si está el cromosoma Y con el gen SRY, va a buscar al gen SOX9 y juntos empiezan la cascada de reacciones que llevan a los caracteres masculinos. Si no está el cromosoma Y, el desarrollo es femenino. Aunque a veces puede que esto no sea así, como pasa con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. A pesar de tener cromosomas XY y de funcionar estos con normalidad, hay un fallo en los receptores de los andrógenos. Las hormonas masculinas no se reconocen bien y por lo tanto se produce un desarrollo femenino. Otro caso de mujeres con cromosomas XY se da cuando hay un fallo en el cromosoma Y y no está el gen SRY o este está dañado. Como no está o está dañado, pues no se activa el interruptor y por lo tanto no se produce este desarrollo. Esto se conoce como síndrome de Swyer, aunque es más frecuente el caso contrario, el de hombres con cromosomas XX. Es el fallo contrario al anterior y hay uno de los cromosomas X que codifica para el gen SRY. Como está este gen, se activa este interruptor y por lo tanto, a pesar de tener cromosomas XX, se produce el desarrollo masculino.
Esto se conoce como el síndrome de Le Chapelle. Como veis, en la naturaleza no todo es blanco o negro. Y esto es lo que pasa en humanos. Pero no en todos los animales la determinación del sexo se produce de la misma forma. Hay algunos animales en los que los cromosomas iguales dan machos y los cromosomas diferentes hembras, como por ejemplo en el caso de las gallinas. O volviendo a Aristóteles, ¿os acordáis de lo que decía? ¿De que el sexo dependía de la temperatura? Pues no iba mal encaminado. En algunos reptiles es así. Vamos a hablar del caso de las tortugas. En ellas los cromosomas no importan. El sexo de las crías dependerá de la temperatura a la que se incuben los huevos. Si son temperaturas frías, menores de 27 grados, serán machos. Si son temperaturas más altas, mayores de 31 grados, serán hembras. Y si hay temperaturas intermedias, pues habrá variabilidad en el sexo de las crías. ¿Cómo puede pasar esto? En este caso, el interruptor que en humanos se activaba con el gen SRI se activa con una proteína que es sensible a la temperatura. Se llama aromatasa y convierte la testosterona masculina en estrógenos femeninos. Como veis, la estructura de las dos es bastante similar y la aromatasa únicamente cambia un par de enlaces. A bajas temperaturas, esta proteína no funciona y por lo tanto la testosterona no cambia y se produce el desarrollo masculino. Cuando hay altas temperaturas, la proteína se activa, cambia la testosterona a estrógenos y el desarrollo es femenino. Por eso las tortugas suelen poner huevos en épocas del año en que las temperaturas no son extremas, para que haya variabilidad. En lagartos pasa lo contrario, las temperaturas frías producen hembras y las temperaturas altas producen machos. Con el cambio climático todo esto puede ser un problema. De hecho, algunas tortugas, las tortugas pintadas, ya los están teniendo, porque el aumento de la temperatura en su hábitat puede llevarles a la extinción, ya que solamente nacerían nuevas hembras. Y bueno, hay muchísimas más formas en que se determina el sexo en animales. Incluso algunos peces van cambiando de sexo a lo largo de su vida dependiendo de las circunstancias de su entorno. Pero de esto ya hablaré en otro vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y compartid.